Cuando me puse a leer el texto bíblico para preparar la predicación de hoy, claro, finalmente la continuidad de la serie en la que se encuentran. Pero claro, yo como estoy en la primera de pastor, no estoy todos los domingos acá, así que al ver el texto me voy dando cuenta cómo sigue avanzando el relato, la historia de esta restauración del pueblo de Israel, cómo se restauró también el culto a Jehová en Jerusalén después del exilio en Babilonia. Así que, como les decía, me voy dando cuenta cómo la historia ha avanzado en estos domingos que no he estado aquí desde la última vez. Y personalmente yo lo creo y encuentro que es impresionante, porque si bien se trata de un periodo que es de la historia de Israel, ¿ya? Hace muchos siglos atrás, podemos ver, constatar cómo Dios fue obrando en la vida de ese pueblo, cómo Él fue obrando poderosamente en este pueblo. Vemos que sufrieron terriblemente las consecuencias de su pecado, pero aún así el Señor manifestó su gracia, rescatándolos del exilio y abriendo camino para que pudiesen regresar a su tierra, la tierra prometida, y pudiesen volver a adorar a Dios tal como Él lo había establecido. Las páginas del libro de Nehemías están, podríamos decir, impregnadas de principio a fin de gracia, de amor incondicional, de misericordia, que de hecho no son incompatibles con la justicia de Dios. Por el contrario, nos dan a conocer tanto gracia, misericordia, pero también justicia, nos dan a conocer de una manera más plena su ser, el ser de Dios. Así que me alegro de cada vez que vengo a predicar acá, de ver cómo sigue desarrollándose este relato y sobre todo cómo el Señor fue mostrando su amor incondicional y abundante para este pueblo, y de hecho lo muestra también para nosotros como iglesia. Pero vamos al texto bíblico que nos convoca esta mañana. Primero que todo, ¿cuál es el contexto de este pasaje? ¿Qué estaba ocurriendo allí? ¿Qué había pasado antes? ¿Y cuál es la historia que marca este pasaje? Como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, y asumo que los demás predicadores en este transcurso de la última predicación que hice hasta ahora también han insistido en lo mismo, se trata de un periodo en el que los israelitas regresaron poco a poco, ya no fue de, como les dije la última vez, no fue de un solo golpe, fue poco a poco que iban regresando a Jerusalén y comenzaron a reconstruir los muros de la ciudad, reconstruir el templo, también las puertas de la ciudad, y todo esto bajo el liderazgo de Nehemías. Quizás puede sonar incluso reiterativo porque probablemente la mayoría de los predicadores dicen lo mismo al inicio de cada predicación en esta serie, pero es muy importante estar constantemente recordando esto, el sentido de lo que estamos viendo del pasaje. Incluso creo haberlo dicho en otra oportunidad, es que es un buen ejercicio pedagógico esto de recordar, insistir en lo mismo, aunque de repente pueda parecer cansador, pero es la única manera que podemos retener. Así que este libro de la Biblia presenta la restauración del pueblo de Israel y su relación renovada con Dios, después de mucho tiempo donde se encontraba dañada esta relación. Y este capítulo 9 presenta la confesión de pecados que hace el pueblo de forma colectiva. ¿Ya? El pueblo en su totalidad hace esta confesión de pecado, el reconocer al Señor cuánto han fallado. Y se manifiesta de manera muy concreta aquí el reconocimiento de cuán graves eran sus faltas. Y que el arrepentimiento también nos muestra que surgió producto de este reconocimiento. También vemos que a lo largo de este capítulo el pueblo honra al Señor por su fidelidad a lo largo de los siglos. Esto es lo que nos presenta el capítulo completo, pero observemos de manera específica qué nos dicen estos primeros 15 versículos. El primer versículo nos ubica temporalmente, ¿ya? En cuanto al tiempo que estaban viviendo, en qué momento están, diciéndonos que el pueblo se reunió el día 24 del mes. Y eso es interesante cuando nosotros vemos en la Escritura constantemente este tipo de detalles. Y ahí vemos que la Biblia es palabra de Dios, es verdadera, y toma una distancia total con todos estos relatos, leyendas, que muchas veces son muy generales
las leyendas, los mitos, ¿ya? Demasiado generales. Pero en la Biblia constantemente los autores están diciendo, esto ocurrió en la fecha tanto, o cuando reinaba tal persona, en tal parte. Siempre un nivel de detalles muy preciso para mostrar, y Dios hablando a través de los autores para mostrar que lo que se está diciendo aquí es verdad, que ocurrió tal como se está narrando. Así que dice el primer versículo que se reunió el pueblo el día 24 del mes, estando en ayuno y cubiertos de cilicio y de tierra. Esa descripción, en ayuno, cubiertos de cilicio y de tierra, nos muestra el profundo estado de contrición, de congoja, de dolor desde lo más profundo del ser que estaban viviendo como nación. No era un arrepentimiento superficial, no era algo mecánico, no es porque, sí, tenemos que arrepentirnos, ya, pedimos perdón al Señor. No era algo superficial, no era algo meramente formal, sino que existía un grado tal de convicción de pecado que los llevó a expresarlo de esta forma, con el ayuno, el cilicio y la tierra. Imagínense, hermanos, ¿quién de nosotros por convicción de pecado se va a llenar de tierra? De hecho, cuando yo leía este texto, me imaginaba yo como sacando tierra del patio y poniéndomela sobre mí. Es una imagen muy fuerte eso, muy profundo. Yo creo que probablemente nosotros en nuestro contexto, acá hablemos de Chile, en esta época, en nuestro tiempo, probablemente no haríamos algo de este tipo, de llenarnos de tierra, cubrirnos de tierra. Poner esto sobre nosotros, quedar cubiertos por completo como señal de dolor por el pecado que hemos cometido. Entonces ya esta imagen, lo que está ocurriendo aquí nos muestra cuán mal se sentían, cuán avergonzados estaban, de cuánto habían fallado y pecado. Es verdad que se trata de una reacción que la forma responde a un contexto cultural muy específico, eso no podemos negarlo, pero que de algún modo nos muestra cuán indignos se sentían. Ya más allá de ese contexto cultural, nos muestra cuán profundamente indignos se sentían. Este gesto de cubrirse de tierra, bueno, y de cilicio también, nos dice mucho sobre la intensidad del arrepentimiento. La intensidad de ese arrepentimiento. Además reconocían que todo el sufrimiento, en sus palabras podemos ver que reconocen que todo el sufrimiento y el mal que vino sobre ellos fue la consecuencia del pecado que cometieron las generaciones anteriores. Con esto no es que estaban diciendo, no, nosotros nos libramos del pecado, no, reconoce que aquí hay un problema donde ellos son parte, pero también las generaciones que antecedieron. Por eso el mismo pasaje dice al principio, y se pusieron en pie confesando sus pecados y las iniquidades de sus padres. Cuando dice de sus padres no se está refiriendo necesariamente a los padres de forma directa, padre y madre, sí, también, pero se refiere, apunta al hecho de las generaciones que vinieron antes, ¿ya? Padre, abuelos, bisabuelos, todos aquellos que en el árbol genealógico estuvieron antes. Y esto es importante, hermanos, porque va más allá de un reconocimiento personal de lo que hicieron o dejaron de hacer. Va más allá de decir, sí, yo fallé, yo hice mal, que de hecho lo están haciendo también, sino que entendían profundamente el sentido de pueblo del pacto, la realidad espiritual que los conectaba a ellos en ese momento con sus padres, con sus abuelos y bisabuelos, que como pueblo desde muchas generaciones antes se habían rebelado contra el Señor. Y esto es importante, ¿por qué? Porque hoy en día quizás frente a una situación así uno diría, bueno, pero eso no tiene nada que ver conmigo. Uno muchas veces hoy en día tiene esa actitud de Adán, es como de echarle la culpa a otros. Como decir, bueno, no, pero este no es cuento mío, yo no tengo nada que ver. Quizás en una situación similar uno diría, pero bueno, esos son mis papás, mis abuelos, ¿qué tengo que ver yo con lo que pecaron ellos? No digo que aquí nos pase a todos de la misma manera, pero existe esa tendencia, muchas veces como de lavarnos las manos frente al pecado que cometen otros. Bueno, por una parte está bien porque tampoco se trata de cargar con la culpa de los pecados que han cometido otros en nuestra familia, ¿ya? No tenemos que estar cargando nosotros con esa culpa.
Solo que aquí, en el pueblo de Israel, existía una realidad espiritual que conectaba a las personas. Bueno, en las familias también, pero aquí lo vemos de una manera particular, esta realidad espiritual que conectaba a las personas, a las familias, en ese momento, pero que también unía a esas personas espiritualmente a sus antepasados. Entonces ellos entendían que todo lo que se había hecho mal antes, se estaban viendo las consecuencias en ese momento. Y ellos tenían que arrepentirse por todo lo que se vino haciendo mal, por años, por décadas, por siglos incluso. Todo lo que había transcurrido en la historia. Así que llegado este momento, estas personas se hicieron cargo del problema. No hicieron esto de lavarse las manos o decir, bueno, cuento de ello, asunto de nuestros antepasados. No, se hicieron cargo ellos, asumieron la responsabilidad del problema. Asumieron las consecuencias del pecado que los había marcado y clamaron a Jehová por perdón. Desde lo más profundo del corazón, con todo el ser. Así comienza este pasaje. Y posterior a esto, el pasaje nos muestra que algunos levitas elevaron una oración al Señor. Y solo una parte de la oración es la que se encuentra en el pasaje que veremos hoy. Así que probablemente al predicador que le toque el próximo domingo va a ver de la mitad de la oración en adelante. Pero al menos ahora vamos a ver esta primera parte, hasta el versículo 15. Vemos el inicio donde comienzan en esta oración alabando al Señor. Ellos así comienzan, alabando al Señor. Y haciendo, si se dan cuenta, si leen los versículos que vemos en esta oración, en la primera parte hasta el versículo 15, ellos hacen todo un recorrido, comienzan hablando de Dios en la creación, de las obras en la creación, de cómo Dios hizo todo. Así que hacen todo un recorrido, un repaso sobre lo que hizo Dios desde el inicio y cómo Él fue cuidando al pueblo de Israel. Hasta que el pueblo estaba en el desierto, camino a la tierra prometida. Es un repaso, podríamos decir, rápido y general de la historia de Israel. Pero no solamente contar la historia, sino mostrar cómo Dios fue fiel a su pacto, fue fiel a sí mismo a lo largo de la historia de Israel. Así que ellos van presentando todo este relato bíblico. Después de que vemos cómo Dios obró en la creación, se presenta cómo Dios sacó a Abraham de su tierra para formar una nación y todo lo que ocurrió después. Es como cuando el profesor dice, bueno, hagamos un repaso. Eso están haciendo aquí, un repaso. Un repaso para exaltar a Dios. Esa es la idea, para mostrar la gloria del Señor. Cuando uno lee estos versículos ve que lo que hacen estos levitas en la oración es destacar, ese es el fin de este repaso, es destacar la fidelidad del Señor a lo largo de los siglos. Cómo Él se mantuvo fiel. En eso están poniendo el énfasis, a eso están apuntando. Que el Señor no es alguien que cuida y después abandona. No es alguien que comienza algo y después lo deja botado o lo deja a medias. Que a veces nos pasa a nosotros eso. No estoy diciendo tampoco que todos, pero a veces nos pasa. A veces de repente comenzamos algo y lo dejamos a la mitad. O comenzamos muy entusiasmados, quizás tenemos una idea, un proyecto, y después perdemos el ánimo en el camino. Y damos vuelta y ya comenzamos otra cosa distinta. Pero el Señor no es así. Él comienza y persevera. Él comienza y después cuida, mantiene. Prevalece hasta el final para siempre. Jehová persevera con su propósito, esa es la idea, con su propósito. Él se mantiene firme durante todo el tiempo en aquello que está llevando adelante. ¿Y qué sentido tiene el hacer un recuento de esto, de la fidelidad del Señor? Pienso sobre todo en la oración, porque el Señor no necesita que le estemos recordando lo que Él hizo. El Señor sabe mucho más que nosotros. Él es soberano, todopoderoso. ¿Por qué nosotros tener que recordarle lo que hizo? ¿Por qué el pueblo hace esto? Él no lo necesita. Pero cuando se realiza esto, hermanos, el destacar la fidelidad del Señor a lo largo de los siglos, al mismo tiempo uno puede comprender, darse cuenta de la tendencia humana de olvidar los actos de bondad y amor de Dios, que sostiene y obra incluso en medio de la adversidad y la tentación. Entonces,
podríamos decir que por una parte están poniendo el énfasis, están recordando cómo Dios ha sido fiel, y eso les lleva a recordar cuánto han fallado ellos. Esa es la idea de esto. Es como decir, Señor, tú te mantuviste fiel durante todos estos siglos. Tú perseveraste. Y inevitablemente eso funciona como un espejo. Claro, pero nosotros fallamos. Nosotros fuimos quienes se apartaron. Tú nos diste todo y nosotros te rechazamos. Tus brazos estaban abiertos y nosotros decidimos seguir por nuestro pecado, esa es la idea, por nuestro pecado, por nuestra tosudez, otros caminos. Así que se presenta en la forma de contraste, esa es la idea de esta oración, una forma de contraste. La primera parte de la oración muestra la gracia, el amor incondicional, la fidelidad del Señor que, como les decía, prevalece por los siglos, y esto inevitablemente lleva al pueblo a reconocer cuán grande fue la rebelión, cuán grande fue la infidelidad, apartándose de la ley y yendo tras dioses falsos de los pueblos paganos. Hermanos, muchas veces cuando nosotros quizás conocemos situaciones en la vida, de familiares, conocidos de adulterio, uno se escandaliza, ¿cierto? Yo creo que a todos nos ha pasado que en algún momento conocemos una situación así y uno se horroriza y dice uno, pero ¿cómo pudo ocurrir eso? Y uno ve a la persona que cometió el adulterio como, esta persona es lo peor que existe. Bueno, lo que vemos en la Biblia es eso. Dios siendo fiel y su pueblo infiel, su pueblo que adultera. De hecho, nosotros también lo vemos en la Biblia con el profeta Oseas. Cómo Dios manifiesta a través de, diciéndole al profeta que se case con una mujer. ¿Hay alguna duda si sería una mujer adúltera o sería una mujer prostituta? ¿Por qué? Porque esto simboliza la relación de Dios con su pueblo infiel. Esa es la idea de este contraste. Mostrar que el Señor permanece sin mancha, santo, dándolo todo con un amor que no pone condiciones. Y el pueblo falla, engaña. Y esta visión por contraste no es muy distinto, de hecho, a lo que ocurre con la visión del profeta Isaías, que nosotros encontramos en Isaías 6. A los que se conectaron a la reunión de liturgia, hablamos un poquitito de eso, ¿ya? Sobre la visión de Isaías 6. Claro, es otro contexto histórico, otra situación, pero hay una idea similar, que al ser confrontados con la gloria y la santidad de Dios, al ser confrontados ante lo maravilloso de su ser, eso lleva a reconocer al ser humano cuán profundo es su pecado. Es lo que le pasa al profeta Isaías y lo que vemos aquí que están haciendo ellos en esta oración. Nos lleva a reconocer cuán profundo es el pecado, cuán grande ha sido la rebeldía, cuán grande ha sido el rechazo a esa gloria y santidad del Señor. Así que esta oración, por una parte, de alabanza, de reconocimiento y al mismo tiempo de confesión de pecados, marca, podríamos decir, un punto de quiebre en la historia, o un paso, una nueva etapa en la historia de Israel. Una nueva etapa. Porque después de muchas décadas alejados de la ley, de cumplir la ley, de vivir de manera recta, tal como Dios lo había ordenado, ellos habían estado viviendo en oposición a Jehová, y las consecuencias de ese pecado por fin llegaron a este punto, por fin llegaron a este momento, donde tomaron conciencia de la grandeza del único y verdadero Dios, conciencia que solamente se puede tomar por la obra del Espíritu Santo en el corazón de la persona. Solamente porque el Espíritu Santo obró sobrenaturalmente pudieron darse cuenta cuán grande, único y verdadero es el Dios que tenían ellos, que de hecho es el único Dios. Porque decimos Dios es falso, pero en realidad no existen cuando hablamos de Dios es falso. Ni siquiera son otros dioses, no existen. Se dieron cuenta cuán grande es aquel a quien habían traicionado, esa es la idea, que habían traicionado y clamaron por lo mismo, por perdón, buscando ser restaurados. Lo que estaban viviendo aquí en este momento era total y absolutamente distinto, diferente
al caminar que habían tenido como pueblo durante los siglos previos. Habían estado totalmente apartados hasta que llega este momento donde Dios muestra su misericordia, su gracia. Y aquí comienza una nueva etapa. Estuvieron tan alejados del Señor, tan perdidos, pero desde allá de estar perdidos, Él los trajo de regreso, en un sentido espiritual y hasta en un sentido geográfico. Los trajo de regreso a la tierra, con dolor y sufrimiento, sí. Lo pasaron mal, estando lejos, pero también este proceso de volver a la tierra, el tener que reconstruir, porque también yo creo que los predicadores anteriores han destacado esto, que esta idea de reconstruir los muros de la ciudad, de reconstruir las puertas y la adoración, finalmente restaurar la adoración, es una forma de reconstruirse ellos como comunidad, como pueblo de Dios, de ser restaurados espiritualmente. Entonces la restauración física, material, de construcción, muestra de una manera visible esta reconstrucción espiritual, restauración, sanación espiritual. Así que claro, no fue algo que ocurrió de un día para otro fácilmente, fue con dolor. Sufrieron, lo pasaron mal, pero aún así el Señor los trajo con arrepentimiento y fe. Y este hecho es muy importante porque vemos en las leyes litúrgicas del Pentateuco que cuando el pueblo debía adorar, tenía que purificarse. Tenían que purificarse. De hecho, existían ritos de purificación. Las personas tenían que lavarse, que ponerse ropa limpia y otros tantos ritos. Pero más allá de las leyes específicas, este principio de purificación es aplicable para todas las épocas. Nosotros ya hemos hablado en otra ocasión acá en La Fuente cuán importante, solemne es el culto. No es que ya, bueno, ellos tenían leyes litúrgicas y acá nosotros hacemos lo que queremos. No, no se trata de eso. Hay un principio detrás de esas leyes litúrgicas, que si bien esas leyes en la letra no se siguen aplicando, pero sí el principio que hay detrás, ¿ya? Y aquí quiero apuntar con esto de la purificación en esta restauración de la adoración, que era necesario que ellos se arrepintieran y fueran limpiados de su pecado para poder adorar al Señor en esta nueva etapa de restauración del culto en Jerusalén. No se trataba solamente de pasar de que, bueno, no adoran, ahora adoran. No, no es así. Es como, no hacemos culto, ahora hacemos culto. No. O la implementación ante el culto a Jehová. Debía existir esta purificación espiritual. Que nosotros, a través de la Biblia en su totalidad, podemos entender que es obrada solamente, como decíamos recién, por el Espíritu Santo en el corazón del creyente. No es algo secundario o sin importancia acercarse a la presencia del Señor. Es algo serio, muy solemne. El Espíritu Santo tiene que provocar en nosotros una profunda convicción de pecado. Tiene que ser así. Tiene que llevar al pecador al arrepentimiento. Tiene que mostrarnos, esa es la idea, nos incluimos todos, mostrarnos la necesidad de clamar por perdón. Porque sólo así se puede adorar al único Dios que, como lo presenta la Biblia, es 3 veces santo, que es santísimo, esa es la idea, que es santísimo. Solamente si existe esta purificación, esta limpieza, esta necesidad de arrepentimiento, de ser perdonados por el Señor. La adoración es algo solemne, muy serio. Y eso era lo que estaban experimentando ahí en ese momento. Esa necesidad de entrar limpios espiritualmente en la presencia del Señor. Si se dan cuenta, uno muy fríamente podría decir, bueno, quizás reconstruían el templo, volvían a aplicar las leyes de adoración y listo. No, fue necesario este momento de clamar por perdón, de llenarse de tierra, de silicio, decir, Señor, obra en nosotros, perdónanos, Señor. Estamos profundamente arrepentidos, porque solo así después se podría adorar al Señor. Y así como el momento que estaba viviendo el pueblo en este relato representa, como les dije, un punto de quiebre en la historia de Israel,
por lo fuerte, lo potente que estaban realizando aquí en esta oración. ¿De qué manera este hecho, propio de la historia de Israel, de un momento histórico muy preciso, hace siglos, de hecho, hace más de 2 milenios, esta actitud, lo que estaban viviendo, nos enseña algo de la voluntad de Dios? Como les decía, vemos leyes que se habían dejado de aplicar, leyes litúrgicas se estaban aplicando e implementando nuevamente. Pero les dije en ese momento, más allá de esas leyes litúrgicas que en un sentido estricto no se aplican ahora, ¿cuál es el principio que hay detrás de todo esto? De lo que estamos viendo aquí. Que sí es aplicable para todas las épocas y de manera concreta aquí en la fuente. ¿Qué es lo que el Señor Dios nos revela? ¿Nos está revelando en esta porción de la Escritura? En primer lugar, que sin arrepentimiento y confesión de pecados no se puede restablecer la comunión con Dios. Es necesario, es esencial, es parte fundamental para la comunión con Dios, una comunión que se dé de manera sana, saludable, el arrepentimiento y la confesión de pecados. Porque como ya les señalé en este momento que estaban viviendo ahí, era clave en el regreso a la relación con Jehová y en la restauración del culto, es dar este paso, el hacerse cargo del problema, de todo lo que habían fallado. No se puede tener comunión con Dios, como les dije, con Dios santísimo, 3 veces santo, si no queremos abandonar el pecado. Claro, podemos reunirnos acá, tener un culto, participar de reunión de oración, pero más allá de eso que es externo, nuestro corazón va a estar lejos del Señor. Es algo que el Señor le dice a Israel constantemente: circunciden el prepucio de vuestro corazón. Porque claro, ustedes están haciendo el rito, eso es lo que apunta el Señor. Ustedes están haciendo el rito externo, pero su corazón está totalmente lejos. Entonces vemos que es necesario abandonar el pecado. No se trata solamente de pasar de que no había fe, ahora tengo fe. No debe existir una convicción profunda de cuán perdidos estamos o estábamos, de nuestra terrible naturaleza pecaminosa y de cuánto le hemos fallado al Señor, para que así recién ahí Él nos levante y nos renueve. Porque hermanos, hablamos, como les decía, no se pasa de no tener fe a tener fe. Tiene que haber arrepentimiento. De hecho, siempre me recuerdo mis profesores en el seminario, arrepentimiento y fe son inseparables. Inseparables. No es que, yo no creí ayer en el Señor, ahora creo. Tiene que ir siempre de la mano con el arrepentimiento profundo, el pedirle perdón al Señor. Y el segundo paso es la fe. El segundo paso natural. Algo que se da de manera natural si es que existió este arrepentimiento que es movido por el Espíritu Santo. Cuán importante es que entendamos esto y podamos meditar en esta verdad. Porque el Señor no tolera que nosotros como su hijo llevemos una vida inmoral. No lo tolera el Señor. Es imposible vivir en rebelión contra Él, contra su palabra y declarar que tenemos fe en Él. Es incoherente. Y el Señor no acepta esas incoherencias. No las tolera. Nosotros lo vemos con los fariseos. Para el Señor le desagrada eso. Lo detesta. La Biblia está llena de hechos y de profecías donde se manifiesta de manera directa y clara esta verdad, que el Señor rechaza a aquellos que profesan de manera externa, pero que sus corazones están lejos de Él. Así que por lo mismo es necesario que estemos constantemente examinándonos a nosotros mismos, viendo nuestra vida y no, a ver, que también ando así como midiéndola con cualquier cosa, no, confrontando nuestra vida con la palabra, la única regla de fe y práctica, la única regla, no ni siquiera comparándome con mi hermano, o comparándome con el predicador que me gusta, no, con la palabra. ¿En qué áreas? Y preguntándonos en qué áreas de nuestra vida necesitamos arrepentirnos. ¿En qué áreas? ¿Hay algo en lo cual estemos deshonrando al Señor?
¿Existe un aspecto en nuestra vida que esté yendo en contra de la voluntad revelada del Señor? Necesitamos mirar nuestro corazón, ver en qué estamos fallando de acuerdo a la palabra, a la Escritura, a esta voluntad del Señor que quedó por escrito. ¿En qué área necesitamos venir a los pies de Cristo? Humillados, arrepentidos, pero al mismo tiempo con la confianza de que Él en su soberana y amorosa voluntad puede restaurarnos. Ya esto no se trata como el catolicismo medieval de empezar a azotarnos y qué mal lo hemos hecho. ¿No? Realmente tener un arrepentimiento profundo, desde lo más profundo de nuestro ser, pero también descansando que el Señor nos puede perdonar y restaurar en Jesucristo y que nos mira a través de la justicia de Cristo. Creo que es algo que también hemos conversado y hemos meditado ya en la primera, en que el Señor ni siquiera es que nos perdone por nuestro arrepentimiento, no es porque nos arrepentimos que nos perdona por la justicia de Cristo, ¿ya? No es que mi arrepentimiento es sincero, ya te voy a perdonar, no, solamente por lo que Cristo hizo en la cruz. Pero sí tiene que existir un arrepentimiento, tiene que ser la consecuencia natural de aferrarnos al Señor. Entonces eso en primer lugar, como les decía, sin arrepentimiento, sin confesión de pecados, no puede haber una relación sana, saludable, una comunión con Dios. No existe, no se va a dar, va a ser incoherente. Y en segundo lugar, necesitamos, y lo que vemos aquí en gran parte de esta oración, por lo menos lo que vimos hoy, necesitamos estar recordando y exaltando a Dios por las maravillas que ha hecho. Cuán importante es hacer permanentemente este ejercicio, que también es no solamente un ejercicio, sino un acto de adoración. Predicarnos a nosotros mismos sobre cuán bueno, cuán grande y fiel ha sido el Señor. Necesitamos predicarnos a nosotros, porque nuestra memoria es frágil, se nos olvida rápidamente. Por eso Dios provee distintos medios para que constantemente estemos volviendo a esta verdad expresada en su palabra, a meditar en sus obras, en lo que Él ha hecho, a meditar en su ser, en cuán bueno, perfecto y santo es. La misma palabra señala en el Antiguo Testamento que el Señor quiso dejar por escrito, fue la voluntad del Señor ya, que quedase por escrito lo que Él había hecho, sus obras en la historia del pueblo. Y lo dice la palabra, para que estuvieran meditando constantemente en esto, porque el Señor dice, bueno, si no se les va a olvidar, estoy parafraseando ya, se les va a olvidar si esto no queda por escrito, todo lo que Él ha hecho. El Señor conoce nuestra memoria, sabe que es frágil, sabe que de hecho estoy predicando ahora y mañana se les va a olvidar. Porque somos pecadores, vivimos en un mundo caído. Por eso tenemos que estar siempre volviendo a esto, predicándonos, recordando las maravillas del Señor, su obrar en la historia bíblica, pero también en nuestra historia personal. Y cuán necesario, de la mano con predicarnos esto, cuán necesario es que no dejemos de maravillarnos con la grandeza del Señor. Que no dejemos de maravillarnos con cuán grande es Él. De repente como que tenemos tan asumido que somos cristianos, que tenemos una relación con el Señor que ya se da como casi por inercia esta relación. Pero no tenemos que dejar de maravillarnos con Él, ¿sí? con cuán grande es Él. Que tengamos esta capacidad constante de asombro, de un asombro positivo por todo lo que Él ha hecho y sigue haciendo. Que tengamos y podamos seguir desarrollando esta capacidad de quedar deslumbrados por lo que Dios es y por lo que Dios hace. Como les decía, tanto en la historia bíblica, pero también en nuestra historia personal, en nuestra historia de vida. Si estamos esta mañana aquí, hermanos, yo creo que no es porque que nos gusta el cristianismo, no es por una adhesión intelectual, porque nos agrada, o porque nos gusta lo que dice la Biblia, o no es simplemente porque nos gusta la doctrina que se predica aquí, sino porque yo creo que probablemente todos aquí
estamos reunidos porque de una u otra manera hemos visto la mano del Señor en nuestras vidas. La hemos visto. El Señor ha mostrado su misericordia, su gracia, su amor en nuestra vida. Probablemente aquellos que somos padres la hemos visto en la vida de nuestros hijos, o los que somos hijos de nuestros padres, de nuestras familias, amigos. ¿Cómo el Señor ha estado obrando? Muchas veces, quizá en situaciones donde veíamos las puertas, o vimos las puertas cerradas, el Señor las abrió. En enfermedades hubo sanidad, proveyó trabajo. En momentos de angustia, de dolor, quizá la situación de dolor no se acabó, pero fue el que nos levantó y nos permitió ver tal o cual situación de una manera distinta. Vimos cómo el Señor nos fortalecía. Así que de una u otra manera, más o menos explícita, hemos visto el obrar del Señor en nuestras vidas. Así que Él está recordando de forma permanente su grandeza y todo lo que ha hecho nos ayuda para estar recordando también cuál es nuestro lugar frente a Él. ¿Cuál es el lugar que nos corresponde a nosotros? ¿Cuán faltos estamos nosotros mientras que Él ha sido fiel? Y esto mismo nos llevará, o debiera llevarnos, a los pies de Cristo. No es simplemente decir, Señor, tú has sido fiel, tu poder, tu obrar, tu misericordia se ha mantenido y yo he fallado. Y quedarse como llorando, haciendo un mar de lágrimas. No se trata de quedarse ahí, como uno dice, en el lodo, no. Sino que eso, el darnos cuenta de nuestra indignidad, nos hace comprender que el Señor aún así ha mostrado su gracia y nos lleva a Cristo. Nos lleva a Cristo, a sus pies, a su justicia, a Él como el único que nos conecta y nos reconcilia con el Padre, a través del único en el cual podemos tener una relación con Dios Padre, el único camino, como le dice Él. No existen otros, de hecho. Así lo plantea el Señor mismo, Jesucristo, como el único camino al Padre. De repente uno lee esa frase y suena como, ya, está bien, pero si uno comprendiera las consecuencias que tiene el que Él sea solamente el único camino, se daría cuenta que uno muchas veces está fallando porque uno está buscando felicidad, gozo, satisfacción, plenitud en muchas cosas, cuando solamente la podemos encontrar en Dios a través de Jesucristo, solamente allí. Me pasa que cuando leo este pasaje de Nehemías 9 y veo esta actitud del pueblo que les decía al inicio, de ponerse silicio, tierra, de estar en ayuno, pienso en cuán cómodo es el tipo de cristianismo que vivimos muchas veces nosotros. Muchas veces vivimos acá en Chile, en Latinoamérica, no sé, en nuestra cultura, que muchas veces no tiene un gran compromiso con el Señor. O muchas veces tratamos como de alguna manera, quizás de manera subconsciente, ni siquiera es que lo hagamos a propósito, ¿ya? Pero de una manera subconsciente como de compatibilizar nuestra fe con los pecados culturales que nos rodean y que terminan manchándonos. No quiero caer en generalizaciones, pero cada uno sabe cómo vive su relación con el Señor. Pero sí existe una tendencia, una fe muy cultural, a que vivamos una fe muy cultural, social, claro, de pertenencia a una iglesia, pero no con ese compromiso radical y profundo de comunión y relación con el Señor. Generalmente cuando se habla también de conversión, por lo general se piensa en la conversión para nueva vida, para vida eterna, para salvación. Siempre decimos, mi conversión quizás fue en tal época. O yo conozco una persona que vivió una conversión, claro, como que no era cristiano, ahora es cristiano. Muchas veces uno enfoca por ese lado, conversión para salvación. Pero resulta que sobre todo en el Antiguo Testamento vemos que el Señor llama constantemente a su pueblo a una conversión, que constantemente se vuelvan a Él en arrepentimiento y fe. Entonces podríamos decir que existe esta conversión para vida eterna, para nueva vida, pero también este llamado constante del Señor de volver nuestra mirada a Él, de ver en qué estamos fallando, en qué hemos pecado, arrepentirnos y volver a aferrarnos a su ser. Es lo que está viviendo aquí el pueblo en Nehemías 9. Y necesitamos, ¿por qué se los digo, hermanos? Porque necesitamos entender esto, este llamado constante que nos hace el Señor a nosotros aquí, para estar volviéndonos a su camino.
Como les digo, no para salvación, pero para santificación, de volver a sus caminos, de la misma manera como lo vemos en la historia de Israel. Que ese llamado que hace el Señor a nosotros provoque una respuesta profunda y radical desde lo más profundo de nuestro ser. Probablemente no va a ser con silicio o no va a ser con tierra, pero que más allá de esa forma, que el fondo, lo que vemos aquí, es esta necesidad profunda de clamar por perdón al Señor, de buscar rectitud por la obra del Espíritu Santo, de buscar vivir vidas que le honren, de ser coherentes entre nuestra fe y cómo vivimos, de ser coherentes con nuestra condición de hijos de Dios. Porque en realidad, ¿de qué sirve decir, sí, yo creo en el Señor, me congrego, estoy en todas las actividades, si lo estoy deshonrando en muchas áreas de mi vida? No, la verdad, lo estamos deshonrando a Él. No solamente a nosotros, nos estamos deshonrando a Él. Así que Él nos mueva con su Espíritu a abandonar el pecado y, como les decía, todo aquello que le deshonra. Y que eso nos lleve no a poner los ojos en nosotros como, qué bien estoy creciendo en santidad, sino la mirada en Jesús, en Jesucristo, el único mediador. Que el Señor nos bendiga y sea Él que nos sostenga día a día. Oremos.